Número 5, el maldito número 5, ¿por qué no le salió ese estúpido número a ese cerdo? Tras que pasaran los números de la lotería, de la supuesta buena suerte, y que los mismos fueran dichos en la televisión, ese cerdo se enfureció tanto que ocasionó un escándalo en nuestra pequeña casa. Ni siquiera podría decir que sabía qué ocurría, hasta que gritó número 5, el maldito número 5, ¿por qué no salió ese estúpido número? Los golpes en los muebles de la casa, los trastes volando y estrellándose con las paredes, junto al temblor de sus golpes con sus manos enormes en las paredes, me hacían querer abrazar con más fuerza mi almohada. Estaba asustada. No sabía a quién recurrir en esos momentos donde solo debía aguardar a que la furia de mi padre terminara lo más rápido posible. Tenía un miedo terrible a lo que fuera a hacerme, fuese cual fuese aquella cosa que me hiciera. Pero, me causa más angustia y cierta decepción lo que a él le ocurrió. Recuerdo mucho sobre mi padre, demasiado de él, cuando todavía era un hombre dulce, gentil, de aspecto tenebroso, con un corazón de oro. Cuando yo nací, mis padres, antes felices, habían llegado a esta casa, que era una pequeña vivienda con 2 pisos, 2 cuartos para arriba y abajo, paredes color castaño verdoso y con madera algo gastada. Hicieron como hicieron, mis padres mejoraron, arreglaron y al final, completaron su sueño de la casa que tanto habían añorado. No es que ese fuera su sentido de vida, aunque algo los motivaba a seguir, sin importar qué ocurriera. Mi madre era quien más influía en ese pensamiento para mi padre. Él era un hombre tan silencioso, tan triste y tan agotado, y mi madre era, hasta entonces, una mujer llena de vida, con una sonrisa de mejilla a mejilla a todas partes. No disfrutaba solo el estar, sino el hacer cosas con mi padre, y cuando llegué, conmigo. Éramos muy felices, eso lo recuerdo mucho de niña. Mi madre tenía el cabello de color azul, mi padre de color rojo, como un rubí. Mis padres tenían una forma de ser tan distintas, aunque mi padre era alguien que se regulaba por mi madre. Ella siempre lo acariciaba de su nuca, para que él estuviera en paz. Y mi padre siempre procuraba a mi madre, para que ella no padeciera nada de nada. Desafortunadamente, cuando pasó el tiempo, mi madre comenzó a tener un cambio distinto, muy diferente a lo que yo recordaba. No se veía feliz ya. Un día bajé para desayunar y vi su rostro. El semblante de optimismo y de algarabía que tenía en su rostro, cual fuera el momento, y sin importar nuestro estado de ánimo, se veía cansado. Sus ojos, que antes estaban llenos de vida, ahora solo eran 2 canicas blancas con un tono falso de gris en ellos. Sus ojos siempre fueron negros, pero ese día estaban agotados. Su vestimenta igual era muy diferente a la que usualmente tenía. No vestía su hermoso vestido verde, parecido a hojas, o tenía sus sandalias castañas. Su cabello tampoco era largo con una coleta elevada, sino que corto, como si se lo hubiera cortado con una tijera y de mal humor. Su traje verdoso con una camisa amarilla, con su corbata roja, era lo que delataba mucho que ya no era la misma. Su acento francés, que tenía remarcado, fue aún más notorio, y cuando me vio, con esa frialdad en su mirada, parecido más a la de un niño que fue descubierto haciendo algo malo, decidió irse de ahí, no sin antes dejar una nota, la cual era para papá. Ese día fue el último en el que logré ver a mi madre. Jamás volvimos a saber de ella, ni mi papá, ni yo. Mi padre estuvo destrozado por unos días, o al menos, sus llantos eran escuchados en toda la casa. No había momentos felices ya, sino una tristeza solitaria. Su cabello rojizo estaba arreglado para ella, para mamá, pero ahora era desalineado. Nunca tenía barba, y ahora siempre contaba con algunos cabellos en su rostro. Siempre tenía trajes o ropa elegante para ir a trabajar.
Despedido, posteriormente, solo vestía con sus calzoncillos de corazones. Nunca lo había visto tomar antes de esto, y ahora parecía ser lo único que realmente lo hacía feliz. Antes, siendo un hombre de un carácter irrompible e inmutable, siendo manejado por una bella dama como era mi madre, no fue sino solo un hombre cínico, cuando vio que pudo sumirse en su tristeza. Creía que podía ayudarlo, pensaba que podía hacer la diferencia con él, pero lo único que recibí fue un reproche de mi padre. Era muy normal hablar con él de cosas en general, que fuera tierno y se riera conmigo. Todos los años pasados, cuando éramos tranquilamente una familia, era divertido verlos reírse junto a mamá, o conmigo. Recuerdo en una ocasión, que estábamos haciendo un pastel para el cumpleaños del hermano de mi padre, de mi tío, que era muy asustadizo, y de la nada noté cómo se metía un insecto en la base del mismo. Creo que era una cucaracha. Fue muy gracioso ver cómo, cuando partimos el pastel y mi tío descubrió aquel insecto, se asustó de tal forma que salió corriendo de la casa. Mi padre se sentía avergonzado, y fue corriendo a buscar a su hermano, mientras mi madre buscaba una forma de traerlos a ambos, no sin antes reírse de forma muy escandalosa. La risa de mi madre era sumamente ruidosa, y les daba esa música especial a todos los cuartos. Siempre que había silencio, su risa era lo que nos hacía sentir con vida a mi padre o a mí. Aún puedo recordarla dentro de mi cabeza, cuando cruzo por los pasillos, entro en las habitaciones, y pienso detenidamente sobre lo que era mi madre. Siempre recuerdo su risa en el silencio de todo pensamiento que yo tenga. Era muy importante para mí aquel sonido, aquel ruido, que simbolizaba felicidad. De ahora en más solo se ha vuelto un silencioso recuerdo, resguardado en las paredes de esta casa, cada vez más corroída por la tristeza de mi padre, quien comenzó a beber, luego de que mi madre se fuera de la misma. Era triste notar cómo aquel hombre que solo era algo testarudo ahora era solo una sombra derrotada de lo que alguna vez fue mi padre. Tenía miedo de hablar con él, al menos al principio. Era alguien muy llorón, muy silencioso, y lentamente se fue haciendo algo más oscuro, más frío, y más cínico. No le importaba en lo más mínimo lo que me pasase o lo que le ocurriera a él. Necesitaba alejarse de todo, cuando iba a trabajar, y a veces, no solía volver. Tenía miedo de que algo le pasara, y no pudiera enmendar lo que fuera a ocurrir, aunque a él no parecía importarle en lo más mínimo. Buscaba chicas por muchas partes. Lo vi con varias mujeres cuando llegaba de la calle, y hacían cosas extrañas. No usaban ropa, y se juntaban mucho, haciendo cosas que al menos no entiendo todavía. Me dejó de llevar a la escuela luego de que mamá se alejase de nosotros, para hacer su vida, ignorando que yo existiera, y solo dándome de comer, para mantenerme con vida. ¿Por qué me quería viva? Nunca lo supe ni nunca lo entendí del todo. Continué mis días solamente haciendo los quehaceres de la casa. Limpiaba el piso, recogía su basura, mataba las cucarachas e insectos que surgían de la enorme cantidad de botellas de cerveza que solía haber tiradas en la casa. Levantaba cosas que eran como globos, transparentes, llenos de algo blanco. Nunca supe qué era, y era sumamente viscoso. Me daba demasiado asco, por lo que no lo veía mucho, o muy seguido. Solo lo levantaba y lo tiraba en la basura. Había otras cosas que eran como pequeños trozos de tela, con forma de cruz, que tenían sangre en el centro. También cajas de medicamentos y a veces ropa interior de mujer. Me daba mucho asco lo que veía, pero a mi padre parecía importarle poco. Realmente jamás pensó en ello. Solo hacía lo que hacía, tomando, bebiendo, durmiendo y haciendo esas cosas raras con las mujeres que traía a la casa. A veces con ropa, a veces sin ella. Ellas gritaban que les gustaba y a él también. Me daba miedo ver qué hacían, y solía solamente alejarme, para que notaran mi presencia. Los ruidos de esas mujeres y mi papá eran tan fuertes que me tapaba las orejas, esperando a que eso terminara y que ya no hubiera esas cosas durante los días que vinieran. Tal vez papá entendió todo y decidió dejar de traer esas mujeres, o tal vez ellas se cansaron de hacer esas cosas raras, y se alejaron. Mi padre estaba furioso gran parte de sus días, por lo que en uno de esos días, donde él estaba completamente destruido por la tristeza, la derrota y su enojo, tomando y estando mareado, decidí hacerle algo especial.
Tomé algo del dinero que tenía guardado en una de las latas de cerveza que solía beber con esas mujeres, compré algunos malvaviscos y también una barra de chocolate, saliendo en la noche y sin que me viera. Estaba demasiado ebrio para siquiera notarme. Me salí de la casa y me dirigí hacia la primera tienda que encontrara. Cuando regresé, él seguía ahí. Al día siguiente, lo que hice fue calentar la barra en un plato, sacar los malvaviscos, untarles chocolate y darle un plato de ellos a papá. Decidí guardarlos pues cuando estaba molesto no me haría caso y debía esperar a que estuviera ebrio para poder hacerlo sentir feliz con ese pequeño regalo. Y cuando llegó la noche, pude ver cómo tomaba y tomaba botellas y botellas, sin detenerse en lo más mínimo. Seguí con la idea del chocolate y los malvaviscos, hasta que vi que estaba tranquilo en la sala, con la televisión, sus calzoncillos y solamente viendo la tele. Se los levanté y le mostré lo que había hecho. Él, por un momento, me vio con rareza, pero luego hizo algo que no esperaba. Lanzó los malvaviscos al suelo y me tomó por el cuello y me puso contra el sillón. Estaba asustada por su actuar, pero también por su mirada, cómo respiraba, y cómo es que su voz se entremezclaba con sus respiros. Estaba asustada al verlo en ese estado, y más con esa sonrisa que era aterradora. Solía jugar conmigo a las luchas cuando mamá estaba, pero esto era diferente. No tenía la fuerza que solía tener. Era algo más, algo que jamás pude entender. Yo apenas crecía y pude notar que no era normal que hacía él con esa fuerza, y sobre todo, con esos jadeos. Me arrancó mi vestido y no pude defenderme cuando comenzó. No me gusta para nada hablar de ello. Tenía mucho miedo, sobre cómo puso sus manos encima de mí, cómo comenzó a hacer las mismas cosas extrañas que hacía con aquellas mujeres. Qué repulsivo, qué asco, qué sucio, qué cerdo. Lentamente, mientras lo hacía, en mis lágrimas salía todo el poco amor que le tuve después de que se fuera mamá. Él era un sucio inmundo. Se volvió algo repulsivo para mí. No pude siquiera decir ni describir nada a nadie. Era doloroso. No sé por qué le gustaba a aquellas mujeres que les hicieran eso. Qué horrible. Pasó el tiempo, en donde cada vez se veía peor mi padre y yo solo lo veía de lejos. Tenía miedo de que volviera a hacerme algo igual, o peor, que pudiera matarme de asfixia. La fuerza de sus manos, apretando mi cuello, sigue recorriéndolo incluso cuando me baño. No puedo evitar sentirme sucia cada vez que toco el agua, como si estuviera cubierta de una capa invisible de suciedad y mugre, que nadie podrá ver jamás, pero solo siento yo. Noto con calma a mi padre, quien, sentado y ebrio, no para de verme con aquella sucia mirada. Está esperando el momento exacto para hacerlo otra vez. Ninguna mujer ha venido desde entonces, pareciendo que realmente él me quiere para usarme, me ve como un reto a conseguir. Qué hombre tan desagradable, pero, ¿acaso esto no debería pasar? Me doy cuenta, a medida que pasa el tiempo, que esto no debió pasar. Mi madre se fue de la casa para no volver, mi padre cayó en la oscuridad y yo tengo que pagar los platos rotos. Mi padre disfruta su vida, y mi madre quién sabe dónde esté, posiblemente disfrutándola también. ¿Tiene algún sentido que me deje perturbar por esto cuando a nadie de los dos les importo? Al final, ¿hace la diferencia si estoy haciendo algo bueno o algo malo? De todas formas, soy una puta para mi padre, y quizá para el mundo entero lo seré si se sabe. Estoy condenada, incluso si volviera mi madre. Me cansé de mi padre, y que me miré con esos ojos sucios e inmundos de odio puro y diversión enfermiza. Entonces, después de tanto tiempo, tantos años, desde que mamá se fue, y dándome cuenta de que las cosas serían así de ahora en más, decidí confrontar al cerdo de mi padre. No era algo sabio, lo sé, lo entiendo, pero no tenía otra opción. Fui al cuarto de mi padre, donde sucio y empolvado, encontré su vieja caja de herramientas. Ahí, junto a todos los tornillos, clavos oxidados y llaves perdidas, había un martillo. Lo saqué de la caja, no sin antes ocultarlo, para que papá no lo viera. Lo tenía en mi espalda, y bajé las escaleras para verlo a los ojos. Como de costumbre en las noches, él estaba completamente ebrio. No me sorprendió que tuviera su mirada y esa enfermiza sonrisa cuando me vio bajar. Yo tenía una vieja pijama que me habían regalado, y veía a los ojos a aquel monstruo. Yo sabía que si hacía esto no habría vuelta atrás.
Entonces, esperando a que me sujetara de la cintura y del cuello, lo miré a los ojos con odio puro. Él fue rápido, cuando puso sus sucias y grandes manos en mí, y en respuesta saqué el martillo y le di un golpe con todas mis fuerzas en la cabeza. Esto hizo que cayera hacia atrás, y al estar en el suelo, y yo encima de él, comencé a destrozar su cabeza con el martillo. No podía tolerar verlo de nueva cuenta. Debía morir, a cualquier costo. Al terminar, quedé exhausta. No recuerdo cuánto tiempo perdí destruyendo la cabeza de mi ahora muerto padre. Solo noté que la cabeza de mi padre ahora solo era carne molida, con residuos de cabello, piel, huesos y sangre. Estaba tan agotada e intenté reincorporarme, pero no pude. No sabía de qué forma podría remediar todo lo que había pasado, o si siquiera había alguna manera para arreglar las cosas. ¿Qué sentido tendría hacer que todo fuese igual? Al final, las mismas cosas serían del mismo modo. Daba igual si hacía esto bien o esto mal, el final sería el mismo, como todos los finales de películas de princesas, finales de películas de horror. No hay realmente algo bueno. Eso mismo pude notar al ver el cadáver. Daba igual que intentara o que pudiera hacer. El final era así, con mi padre muerto, y conmigo exhausta. No había nada más que silencio. Alguien estaba tocando a la puerta. El sonido de aquello me sacó de la tranquilidad del día en el que me encontraba, una sucia y aterradora tranquilidad. Al mirar por la puerta, luego de tambalear, cansada por lo que había hecho, vi algo que me dejó sin aliento. Mi madre estaba ahí afuera, con su traje verde, su camisa amarilla y su cabello azulado, con un aspecto idéntico a cuando se fue de la casa, como si nunca hubiera envejecido. Ella notó mi presencia y solo dijo mi nombre, para que pudiera abrir la puerta. Ella se veía idéntica a cuando nos dejó, y no lo podía creer en lo más mínimo. Pero su llegada, después de años, no sería tan gratificante. Al entrar a la casa y ver el cadáver de mi padre, yo pensé que se asustaría, sin embargo, su reacción fue una leve sonrisa en su cara. Decidió acercarse a la televisión, y desempolvando una vieja videocasetera que teníamos, metió una cinta de VHS. Esta misma no tenía realmente ningún sentido, tampoco logré comprender con qué fin estaba haciendo eso. Entonces, con cierto cinismo ya vio el video, sonriente, riendo poco a poco, hasta que no pudo detenerse. El video no era solamente un video más. Era la grabación de la ocasión en la que mi padre abusó de mí. Con esos gritos ahogados, con su misma ropa, con aquellos gemidos y jadeos de él. Viéndolo fríamente, me atemoricé, y pensé en usar el martillo contra ella, quien no se dejaba de burlar por lo que había hecho mi padre. Entonces, antes de que siguiera, me dijo algo que no pienso olvidar jamás. Mi pequeña niña, Miriam. Sé que no has pasado por buenos momentos, y lo he visto de forma tan cercana como lo crees. Nunca te conté por qué razón tu padre siempre fue así, ni tampoco por qué me fui. Te debo una explicación, lo sé. Solo te puedo asegurar que, lo que te hizo a ti también me lo hizo a mí. Disfrutaba de violarme cada ocasión posible solo para despejar su instinto, su cabeza de su ferocidad. Me rasguñaba, me golpeaba y hacía cosas que eran terribles. Llegó a poner un cautín en mis labios, no precisamente los de mi boca, y me hizo gritar de dolor. Él siempre fue un cerdo, y jamás cambió. Tú viviste, aunque sea una vez, lo que significaba tenerlo en mi vida. Pero no todo está perdido, pequeña. La gente que ha visto tu violación, la forma desagradable en la cual tu padre vivía contigo, inclusive las veces que tenía sexo con otras mujeres, que quizá no volviste a ver, fueron del agrado de muchas personas. Tú podrás vivir de lo que he ganado con tu miserable vida, querida Miriam. Sufriste por un bien necesario. Quizá no sea lo mejor, pero puedo asegurarte que hice algo bueno por ti. Hay personas tan desesperadas en este mundo por conservar lo que es suyo que al final terminan consumidos.
Recuerdo los padres de una chica llamada Melissa, que buscaban enmendar su matrimonio, pero al final solo se encontraron con una trágica vida, para el deleite de millones de espectadores. Tú tuviste un destino parecido, querida, pero tú no sufrirás lo mismo que ellos sufrieron. Sus historias están en varios discos, que posiblemente sean de tu interés, junto al primero, de un anciano en un hospital. Te dejo unas copias para que puedas verlos. No te confíes, son muy crueles sus destinos. Posiblemente más de lo que supones. No olvides que te amo, a pesar de todo, mi niña preciosa. Al terminar de ver el video de mi abuso y de romper el video en el suelo, llevándose las evidencias consigo en su saco verde, me dejó 6 discos, de los cuales solo puedo decir que 2 me llamaron la atención. Uno de ellos fue el video del anciano en una cama de hospital, a punto de fallecer por una inyección. La voz de mi madre estaba tras esa película. Y la otra, la del disco número 5, con un 3 acostado. Tenía varios videos en varios ángulos de una casa, incluyendo un final de una chica con un abuelo. El último video que vi de ese disco, que tenía varios números, fue el 3, y al verlo, como si me viera a mí, vi a otra chica siendo abusada, por quien pude suponer que era su abuelo. Esos videos fueron devastadores para mí, no solamente por lo que eran en sí, sino porque mi madre estuvo involucrada en cada uno de ellos. ¿Acaso ella es así porque lo quiere así o busca algo más? Tengo miedo de que esto también haya sido algo disfrutable para ella. No sé si vio cómo asesiné a papá, y aún en este silencio, recuerdo su risa, tan enfermiza como siempre, solo que más fría y seca. Espero mucho que hayas disfrutado el video. Como siempre, si quieres apoyarme para más historias como esta y otras más, no olvides suscribirte, darme like, comentar y activar la campanita para estar al tanto. Si quieres más contenido, te dejo mis redes en la descripción. Soy HR Banta. Adiós.